En esta presentación analizaré los casos propuestos por Colombia Aprende desde una perspectiva diferente a la desarrollada anteriormente. En esta oportunidad, el eje central será la evaluación como herramienta para la toma de decisiones pedagógicas y la mejora continua. Actualmente la evaluación no debe entenderse únicamente como un mecanismo para medir el rendimiento académico de los estudiantes. Su verdadera función consiste en proporcionar información confiable que permita al docente comprender cómo están aprendiendo sus estudiantes, identificar fortalezas, reconocer dificultades y ajustar oportunamente las estrategias didácticas. A partir de este enfoque, responderé a unos interrogantes planteados por dos docentes, como es el caso de Lucía y de Mario, reflexionando sobre la manera en que las evidencias de aprendizaje pueden convertirse en un instrumento para mejorar la práctica docente. Uno de los mayores aportes de la evaluación educativa consiste en brindar información que apoye la toma de decisiones pedagógicas. Pues evaluar implica recopilar evidencias, interpretarlas y utilizar para orientar acciones que permitan mejorar tanto el aprendizaje de los estudiantes como las estrategias de enseñanza del docente. Cuando la evaluación la limitamos únicamente a asignar una calificación, pues pierde parte de su potencial educativo. En cambio, cuando sus resultados se analizan de manera crítica, es posible identificar contenidos que requieran mayor profundización, metodologías que deban fortalecerla y estudiantes que necesitan apoyos específicos. Desde esta perspectiva, la evaluación deja de ser un proceso administrativo para convertirse en una herramienta estratégica de mejora continua. Los dos casos presentados, enfoques enfoques distintos sobre el uso de la evaluación. Tenemos a la docente Lucía, quien organiza cuidadosamente los resultados de sus exámenes y obtiene una calificación final a partir del promedio de notas. El caso número 2, el del docente Mario, este análisis busca comprender cómo la información obtenida mediante la evaluación puede orientar decisiones pedagógicas. El interés no se centra únicamente en el instrumento utilizado, sino en el uso que el docente hace de estas evidencias para mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Lucía, en el caso número 1, en el caso de Lucía, Lucía recoge evidencia mediante exámenes escritos aplicados al finalizar cada semana. Además, pues registra sistemáticamente los resultados y utiliza esta información para calcular la calificación correspondiente al periodo académico. Estas evidencias son útiles porque permiten identificar pues, el nivel de dominio de cada estudiante y realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues desde la perspectiva de la toma de decisiones pedagógicas, la información obtenida pues está limitada a una calificación. Los resultados numéricos muestran quién obtuvo mejores o peores desempeños, pero explican poco acerca de las causas de esas diferencias. En consecuencia, pues las evidencias recogidas por Lucía constituyen un punto de partida importante, pero necesitan complementarse con otras fuentes. Frente al segundo interrogante, ¿son suficientes las evidencias que recoge Lucía? Los exámenes escritos pues, permiten establecer qué estudiantes respondieron correctamente y cuáles presentan dificultades. Ofrecen poca información acerca de las razones que explican estos resultados. Por ejemplo, un bajo desempeño puede estar relacionado con dificultades de comprensión, con falta de motivación, con problemas en la metodología utilizada o incluso pueden ser factores emocionales y familiares. Desde este enfoque, la evaluación debe generar información suficiente para responder preguntas como ¿qué está aprendiendo el estudiante? ¿Qué dificultades presenta? ¿Qué estrategias han funcionado? ¿Qué cambios necesita la enseñanza? Solo así la evaluación pues cumple verdaderamente la función pedagógica. Desde la perspectiva de la información, la evaluación debe ser una mejora continua, pues le recomendaría a Lucía fortalecer el uso pedagógico de esta información mediante la evaluación. En primer lugar, pues sería conveniente complementar los exámenes con otras fuentes
de evidencia que permitan comprender mejor el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Eh, pues otra recomendación consiste también en incorporar espacios permanentes de retroalimentación, compartir con los estudiantes los resultados de la evaluación, explicar sus fortalezas, sus debilidades y orientar acciones de mejora que favorezcan una mayor participación en el proceso educativo. Pues finalmente considero fundamental que la planeación sea flexible. En este sentido, evaluar significa aprender también como docente, ya que cada resultado pues ofrece información valiosa para mejorar la práctica pedagógica. Al- en el caso de Lucía, la evaluación deja de ser pues una actividad aislada para convertirse en un proceso permanente de reflexión que fortalece tanto el aprendizaje de los estudiantes como el desarrollo profesional del docente. Al analizar el caso 2, el caso de Mario, pues consiste en comprender la evaluación como un proceso permanente de recolección de análisis y de información, a diferencia de un enfoque centrado únicamente en calificaciones de exámenes, como es el caso de Lucía. Mario obtiene evidencia mediante conversaciones, revisión de cuadernos, preguntas, diálogos, proyectos, dramatizaciones, rúbricas y un portafolio muy completo de observaciones. Esta diversidad de instrumentos le permite construir una visión mucho más amplia del aprendizaje de sus estudiantes. No solo identifica quién alcanzó los objetivos propuestos, sino también cómo lo hizo, cuál fue el proceso para llegar a su meta. Otro aspecto relevante del docente Mario es que utiliza la información obtenida para orientar acciones pedagógicas. Esto demuestra que entiende la evaluación como un proceso de mejora continua y no simplemente como un requisito para asignar una nota. Eh, Como docente, pues considero que la evaluación debe apoyarse en múltiples fuentes de información para comprender de manera integral el proceso de aprendizaje. Cada evidencia aporta elementos distintos que enriquecen la toma de decisiones pedagógicas. La observación sistemática permite identificar comportamientos, actitudes, formas de participación que difícilmente pueden evidenciarse solamente mediante un examen. Asimismo, las conversaciones pedagógicas favorecen la comprensión de las dificultades individuales, mientras que la autoevaluación y la coevaluación fortalecen la reflexión sobre el propio aprendizaje. Considero que uno de los aspectos más importantes del caso del docente Mario es que utiliza los resultados de la evaluación para definir actividades de refuerzo. Sin embargo, pues considero que las posibilidades son mucho más amplias. La información obtenida mediante la evaluación permite revisar la eficacia de las estrategias utilizadas por el docente. Si los resultados muestran dificultades comunes, es posible replantear la metodología, modificar las actividades propuestas o incorporar nuevos recursos educativos. Igualmente, la evaluación ayuda a identificar necesidades individuales, facilitando la implementación de apoyos específicos para aquellos estudiantes que verdaderamente lo requieren. En definitiva, la evaluación debe convertirse en un instrumento para mejorar continuamente la calidad de la enseñanza. En la comparación entre los casos de la docente Lucía y de Mario, pues me permiten concluir que la principal diferencia no radica únicamente en los instrumentos utilizados, sino en el propósito que cada docente asigna a la evaluación. En el caso de Lucía, pues se utiliza la información principalmente para establecer una calificación, pues mientras que Mario convierte las evidencias en una herramienta para orientar acciones pedagógicas, pues esto le permite adaptar las actividades, identificar necesidades específicas y ofrecer respuestas más ajustadas a las características de sus estudiantes. Pues como reflexión final, este análisis reafirma que la evaluación
representa uno de los procesos más importantes dentro de la práctica educativa, siempre que sus resultados sean utilizados para orientar decisiones pedagógicas y promover el mejoramiento continuo. Los casos de la docente Lucía y Mario muestran que las evidencias de aprendizaje adquieren verdadero valor cuando permiten comprender cómo aprenden los estudiantes y qué acciones deben implementarse para fortalecer ese proceso. Por esta razón, el docente debe asumir una actitud investigativa frente a la evaluación. Como estudiante de la maestría en TIC para la educación, considero que nuestro compromiso consiste en promover una evaluación reflexiva, ética y orientada a la mejora continua, donde cada decisión pedagógica esté respaldada por evidencias sólidas y contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. Muchas gracias.